Hola, bienvenidas a todas las familias y personas que estáis aquí en otro directo del bullying en acción. Concretamente nos encontramos en el cuarto directo para hablar sobre los enemigos del bullying. Hoy vamos a mirar más allá de lo que puede pasar en estas situaciones de acoso escolar como también del ciberacoso, porque es muy importante también separarnos un poco de esta realidad para verla desde otra perspectiva, ¿no? Sin estar juzgando, señalando, diciendo quién ha empezado el conflicto o quién es el culpable de que esa violencia persista dentro del aula, fuera de esta, como también puede ser mediante las pantallas o las redes sociales. Así pues, agradeceros a todas las personas, cada una de vosotras, por formar parte de esto, porque sin vosotras, sin vuestro apoyo, esto no sería posible. Como también recordaros nuevamente a quienes aún no estéis dando ese soporte, que podéis hacerlo con un simple gesto muy sencillo, que es tanto suscribiéndoos en el canal de YouTube de Olga_Mampel, donde encontraréis tanto este mismo directo, que es el cuarto, donde hoy hablamos concretamente sobre los enemigos del bullying, como también os animo muy fuertemente que en cuanto finalice, como este mismo día va a estar publicado, le deis like, compartáis, hagáis cualquier comentario, porque ayudar de esta forma pues es un gesto muy insignificante, es muy sencillo y que os agradecería un montón de corazón para que también llegue a cuantas más personas, familias y gente de todo el mundo que necesite conocer qué es esto del acoso escolar y el ciberacoso y que realmente sí se puede resolverlo, que es el leitmotiv del método Si Puedo. Mi nombre es Olga Mampel, para quienes no me conozcan, y en el día de hoy, como os decía anteriormente, hablaremos sobre qué es esto de los enemigos del bullying. Antes de nada, quería haceros la pregunta a cualquier persona que esté aquí, ya sea hija, hijo, o quizás tenga un sobrino, o incluso pueda tener un rol como mami o papi, ¿no? Y es que os pregunto, ¿qué es lo primero que os viene en mente cuando pensáis quién puede estar molestando en la clase o fuera de esta clase a mi hija o hijo? Quizás pensáis, ostras, ya será el que es el chulo o es el que es el malote o es el que lleva poco tiempo aquí en este instituto o en esta escuela. Sea el que sea, lo primero que os haya venido en mente lo podéis comentar aquí mismo en directo, como también durante el canal de YouTube en un comentario, ¿de acuerdo? También os animo a haceros otra pregunta, a responderla, que es, ¿alguna vez te has preguntado si tu peque, si tu hija o hijo tiene enemigos? ¿Sabes quiénes son esas personas que no puede ver, no soportan su día a día? Y si es así, ¿quién dirías que es su mayor enemigo ahora mismo? Y aquí te hago la pregunta haciendo un gran paréntesis antes de empezar con esto de los enemigos del bullying. Está en plural debido a un motivo que ya os iré adelantando, ¿de acuerdo? Y aquí os quería también relacionar antes con una idea que es muy bonita visualmente para que os pongáis foco, ¿no? Desde muy pequeñas llevamos como un montón de educación a nivel visual, ¿no? De ver la televisión o ver en revista o cualquier novela, que siempre hay un lado bueno en las situaciones y un lado oscuro, un lado malo, donde hay alguien que hace el mal y como que hace que eso continúe, ¿no? Que se propague, que ese ciclo vicioso sea un sinfín. Y podríamos poner, por ejemplo, cualquier película pues así de ciencia ficción o que muchas y muchos de vosotros quizás tengáis en mente o hasta incluso en una peli de miedo, ¿no? Ya sea el contexto que nos encontremos, como de ciencia ficción, televisivo o ya en el día a día, como se puede encontrar en este caso tu hija o hijo, puede haber alguna persona con la cual su relación no sea del todo como él o ella se imagina, ¿no? Y digo imagina porque muchas veces partimos desde que yo me siento quizás de una forma y tengo unos intereses, quizás me gusta una forma de vestir determinada o simplemente me apasiona mucho practicar un deporte que en clase o en el patio no se realiza. ¿Y qué pasa cuando nos encontramos con ese disparate, ¿no? Esos dos lados de la moneda en una misma aula, en un mismo patio, en un mismo lugar. Pues que en función de quienes estén acompañando, sosteniendo a todas nuestras pequeñas personitas, hijas, hijos o ya que son adultos, ¿no? O bien pueden ser adolescentes,
eso les puede hacer chocar entre sí. Y digo chocar en el sentido crítico de que siempre vamos a ver como a la otra persona como la diferente, en lugar de vernos a nosotras mismas y a nosotros mismos como personas que tenemos intereses y tenemos motivaciones y aspiraciones o lo que sea, al fin y al cabo, que son únicas, que son propias nuestras y que por eso pues seguramente habrá más gente en las personas que sea en el instituto o gente que sea fuera de este, que también como que compartan esa misma afinidad, ¿no? Porque algunas veces esa frustración interna de decir, ostras, es que aquí mismo donde estoy en clase o donde me siento fuera de clase, no hay nadie con quien pueda compartir ese rato de ir a jugar voleibol o de estar un rato simplemente hablando porque a mí no me apasionan los deportes y puede ser que allá no tengas ese espacio, ¿no? Y de aquí el origen del tema de hoy, de este directo en concreto, que es sobre los enemigos del bullying, para que miremos más allá de que no siempre estemos fijándonos en la diferencia de entrada, como os decía, sino que analicemos qué es lo que existe, qué es lo que se puede encontrar tu hija o hijo en particular o diariamente y cómo se siente él o ella ante todo esto, porque también es muy necesario comprender desde qué lugar está viviendo pues todos esos cambios, ya sea porque ha pasado de un ciclo pues infantil y está entrando en la primaria, como con los grandecillos del colegio, porque obviamente es un salto de estar como más en un aprendizaje con juego o de proyectos, como sea, a pasar a tener más nivel, a tener que más obligaciones de alguna forma o bien asumir pues algunos riesgos, ¿no? Como puede ser encontrarse en un patio sola o solo y que no solo sea un día, sino que sean 2 y 3 y ya repetidamente. Y esto pues obviamente es un caso de acoso escolar. ¿Y por qué os decía que hay que mirar con distancia esto de los enemigos del bullying? Y preguntaréis, Olga, ¿qué tiene todo esto que ver con el tema que nos traes hoy? Pues tiene muchísimo que ver, porque en primer lugar, el cómo vemos a otras personas también se relaciona a cómo nosotros nos imaginamos que son las personas desconocidas, a qué creencias tenemos, qué forma de ver, qué lentes utilizamos, gafas o qué transparencia hay en medio, como quieras imaginártelo al fin y al cabo, para que tú, antes de relacionarte con otra persona, digas, con esta sí me apetece y con esta otra veo que no congeniamos, veo que aquí no hay un match, veo que no puedo expresar mi forma de ser o asumo que puede haber un posible riesgo o peligro para mí misma o mismo. Y este velo, esta creencia, que muchas veces la tenemos hasta incluso muy arraigada, nos impide profundizar, ¿no?, en conocer al otro, que eso pasa en ambas caras de la moneda del bullying, como desde la perspectiva, tanto de la perspectiva de quien lo padece como también quien lo realiza y desde fuera de quienes también observan. Todas y todos tenemos un montón de ideas, formas de etiquetar o incluso nos llega información de que, mira, es que esta persona es así o me han hablado de sobre este tema en concreto. Por lo tanto, ya actuamos desde los prejuicios, desde las creencias, desde nuestro miedo, desde la emoción que sea, lo que sin ser honestas y honestos hacia la relación con esta otra persona. ¿Y esto por qué es importante ahora ubicarlo con el hecho de que luego pueden haber esos enemigos o no en el bullying? Que ya os lo iré adelantando a final de este directo. Por nuestro interior. Básicamente la clave está en ver qué nos pasa mentalmente y interiormente a nivel de conexión con nuestro corazón, con todos los sentidos. Porque obviamente nuestra mente no piensa sin estar conectada en armonía con los sentidos. Es igual de necesario hablar, comunicar, tener esa habilidad pues pensativa, más de persona que raciona, que disculpad la expresión que ahora se me había confundido, de persona que utiliza más a menudo su conocimiento, su lógica hacia el uso determinado de alguna cosa, ¿no? O hacia algo en concreto.
o bien una persona que sería conectada emocional y también sensitivamente, física, psicológica y emocionalmente, para que sepa expresar todo aquello hacia el exterior. ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando nosotras y nosotros volvemos a ver desde este espejo, ¿no?, de cómo yo veo a las otras personas en mi día a día, también existe un espejo hacia adentro, que es lo que digo. Nuestros ojos hacen doble función, de mirar hacia afuera y de mirarnos hacia adentro. Y es muy necesario ver cómo es nuestro propio interior, cómo es nuestra flora, nuestros marcianitos interiores emocionales, metafóricamente, para comprender si es que vivimos más desde un lugar del rancor, de la ira o bien de la tristeza, de la nostalgia, cualquiera de estas emociones básicas. O bien yo me estoy sintiendo desde otro lugar, más desde el desconocimiento, desde la exploración, o trato de compararme y de mimetizarme con lo que veo en mi alrededor. Es decir, si yo soy esta persona y esta otra puede ser mi mejor amiga o amigo, yo copio exactamente los mismos movimientos, hago las mismas expresiones y al final termino siendo como esa copia de la otra persona por temor a no quedarme sola o solo. Por lo tanto, volviendo al tema principal que os hablaba hoy en particular, ¿qué es esto al final de los enemigos o las enemigas del bullying? Pues al fin y al cabo es una excusa para mirar más allá de cuando nuestra mente está juzgando, nuestra parte racional ahora se me activó y dice, ostras, es que esta persona que me empieza a seguir o esta persona que veo en el patio o le comparto a mi papá que mis compañeros de segundo grado pues son malísimos. Esa etiqueta de malísimos ya nos hace mucho daño también a nosotras y nosotros mismos, como también si la proyectamos y las hablamos, porque eso tiene connotaciones, tiene un significado, una forma de ser, y tanto puede ser dañina para nosotras y nosotros mismos, porque como vemos actúa con ese espejismo, con ese velo de no poder ver más allá de cómo es esa persona y conocerla tal como os explicaba anteriormente, como también nos influye mucho a la hora de vernos nosotras y nosotros mismos desde ese mismo lugar. ¿Por qué? Porque cuando nosotras y nosotros mismos estamos juzgando, señalando o criticando a otra persona, no estamos haciendo nada más que mirar el reflejo de lo que tiene la otra persona. En un simple resumen, en un ejemplo, para ponéroslo en contexto. Si a mí, por ejemplo, no me gusta el fútbol y, por ejemplo, soy una persona que le encanta muchísimo conversar, voy a criticar a quienes les gusta hacer el fútbol. Y esa crítica también incluye alguna parte mía personal que puede tener algo que ver con esa inferioridad, ese sentimiento, por ejemplo, de que me da miedo atreverme a hacer un deporte o a que mi cuerpo tenga una determinada forma, por poneros varios ejemplos, ¿vale? Los motivos pueden ser varios. ¿Y esto por qué es importante ubicarlo? Porque siempre que estamos juzgando a otra persona, mirándole desde una perspectiva pues que estigmatiza, que es de juicio, que es dañina, que incluso podríamos decir que es venenosa, también nos echamos veneno a nosotras y nosotros mismos. Y eso puede pasarle a nuestra hija o hijo en función de cómo decida relacionarse. De aquí que lo importante que cuando vemos o tenemos sospechas de que nuestra hija o hijo puede pasar por este caso o situación de acoso escolar, que nos fijemos un montón en cómo es ella consigo misma, cómo se trata, cómo se relaciona si es que tiene un hermanito o un sobrino, un familiar, un primo me refería, o bien en casos pues más concretos, más cercanos, cómo se relaciona en el día a día contigo, como familiar, como tutor, ya sea madre, padre, el abuelo, la abuela, cualquier persona. Es súper necesario poner esa vista, no una vista, como os decía, con esa gafas, con ese velo, con esa estigmatización hacia el otro, porque eso, igual que nosotras y nosotros estamos interesados en educarles para que no vivan esas situaciones de acoso escolar, también lo tenemos que llevar a cabo en nuestra práctica. Es lo mismo que os decía a las personas del reto,
que cuando estamos en las pantallas, si lo primero que hacemos es simplemente estar así y la comunicación entre tu hija y tú es así, hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, sí, ajá, ajá. Cuéntame, a ver, dime, ¿qué tal? Bueno, sígueme contando. ¿Vosotras y vosotros creéis que tanto yo como la otra persona se va a enterar de alguna cosa? Porque yo creo que no, básicamente. Es algo muy sencillo. Se trata de mirar más allá y de no ponernos tantos filtros, no ponernos tantas capas de críticas, que ya hoy en día existen varias y es más necesario ver a las otras personas como son, ¿no? Y darnos esa oportunidad realmente de conocerlas, como también de conocer a tu hija o hijo de una vez por todas. Por lo tanto, para ir resumiendo, como esta mirada hacia quienes nos molestan, quienes nos agreden, algunas veces se debe, entre otros motivos, a nuestro sesgo, a nuestra falta de ver más allá de cómo es esa otra persona, y al final puede ser un reflejo de cómo yo me estoy viendo a través de otras personas, pero con mis propios ojos, por el ejemplo que os decía, ¿no? De si a mí no me gusta este deporte, te voy a criticar al máximo, porque yo en cambio soy pésima para el deporte, quizás. O puede ser que es que me dé vergüenza practicar ese deporte porque me van a decir que soy chica y entonces, claro, por ser chica voy a ser tal palabra. Y no está bien visto de esta manera. Entonces, todo esto es un reflejo de tanto nuestra sociedad, tanto nuestra forma de aprender y de entender el acoso escolar, como también de ir más allá de cómo nos relacionamos, que es súper importante a la hora de educar y de transmitirles esos valores muy, muy básicos hacia cómo tu hija o hijo se puede relacionar de manera saludable, sin tampoco tener que asumir un rol de agresora que es innecesario. Y aquí también es súper clave hacer el efecto espejo para uno mismo, ¿no? Llevarlo a cabo diariamente mirándonos y diciendo cómo somos realmente. ¿Somos aquello que también otras personas están constantemente criticando y juzgando? Porque cuando en el acoso escolar principalmente hay un tema o cualquier cosa que dicen de mí, ya sea mi rasgo, mi forma de ser de mi cara o mi fisionomía a nivel corporal, o puede ser mis gustos de vestimenta o hasta incluso intereses particulares de comida, de música o cualquier otro tema, que eso no te haga pensar que es algo que tienes que dejar de ser o de hacer, porque es importante que tu hija o hijo entienda lo que os decía al inicio, que en lo bonito está la diferencia y en lo exclusivo está algo que puede ser un gran diamante para otras personas, un diamante en bruto, obviamente porque se encuentra en ese proceso de descubrimiento. Y por eso también es necesario saber lidiar con esos comentarios negativos y no traérnoslos como comentarios que nos decimos de forma autodestructiva, ¿no? Este chantaje emocional que nos hacemos constantemente, este autosabotaje, es que, ay, me veré fea, es que este color quizás no me sienta, es que quizás soy muy bajita a diferencia de los de mi curso. Todo esto que al final es un reflejo y es un espejo de cómo nos ven nuestros compañeros o nuestras amistades, también es algo importante que nosotras y nosotros mismos tenemos que hacer así y separarnos, desengancharnos de todo aquello malo y juntarnos, irnos acercando con aquello que se asemeja, que se parece más a lo que verdaderamente nos gusta o nos interesa. Saludos, Lodaris, para Venezuela, y muchísimas gracias por verte aquí acompañado de tu preciosa hija. Es muy necesario también compartir todo este conocimiento más allá de nuestro papel, nuestro rol como familia, para que nuestros peques lo vayan entendiendo e incorporando en su día a día, que estoy segura que lo vais a conseguir. Así que muchísimas gracias por tu apoyo constante también, es muy importante esto. Entonces, como bien veréis, esto es muy fácil, obviamente, de decir, y obviamente en la práctica puede ser algunas veces pues retador o hasta a veces incómodo, ¿no? Lo que probándolo seguro que hay un cambio, por pequeño que sea, de decir, ostras, es que yo por no gustarme quizás el fútbol no tengo que andar criticando a otros, o a la inversa, porque a otros les guste cosas que a mí no me gustan, no tengo que andar señalándoles. De esta manera, al fin y al cabo, lo que os decía hoy como excusa de quiénes son los enemigos o quiénes son estas enemigas, que también os lo pregunté un poco para provocar en redes sociales y ver qué opinabais, no es tanto la mirada de los observadores o quienes pueden haber en clase que se quedan así y no hacen nada de nada. Y entonces hay un problema y sería lo típico, ¿no?
esta persona se junta con otra, como puede ser este señor con este, a modo muy metafórico, no son personas obviamente, lo que estas dos se encuentran. Entonces aquí es el conflicto. Y obviamente yo, si soy la observadora, me quedo ahí viendo y no hago absolutamente nada, lo que tampoco ayuda a buscar soluciones. Y en este caso no se trata de, como decíamos, de ir señalando si tú, el otro o la otra ha empezado un conflicto o quién lo sigue o quién es peor o mejor que otros. Nadie es al final mejor ni peor, esto no es ni blanco ni negro. No se trata de estigmatizar, de poner más etiquetas o hacer daño a otros, ni tampoco tratar a otros como enemigos, ni propiamente tratarte a ti misma o mismo como tu propio enemigo. Porque lo importante de aquí es darte cuenta que si hay algo que te molesta quizás interiormente, es algo que puedes mejorar o que puedes hablar de esto con mamá, con papá, para que realmente te sientas mejor. Así que de nuevo agradeceros a todas y cada una de vosotras por vuestro apoyo constante en cada directo. Recordaros que este jueves vamos a hablar a las 8 de la noche sobre el siguiente tema, que es la atención en casa, las pantallas y tú. Vamos a ver un poco otro tipo de conflicto interno en casa que es muy importante entre quién mira a quién y quién escucha a quién. ¿Estamos presentes o estamos más ausentes en algunas ocasiones con nuestras hijas o hijos? Así que guardaros esta fecha, es a las 8 de la noche en horario de España, y agradeceros de nuevo a todas y cada una de vosotras por vuestro interés, y si aún no lo habéis hecho os podéis suscribir al canal de YouTube de Olga_Mampel para no perderos ninguna exclusiva, como también poner like, dejar comentarios y compartirlo para que este mensaje llegue lo máximo lejos posible. Así que gracias a todas las personas que habéis estado hoy aquí, gracias también a mí misma por ir avanzando en este camino mediante los directos. Y este jueves, de hecho, aprovechando las que estáis por aquí, os voy a adelantar una primicia que este sábado, por primera y exclusiva vez después de este emprendimiento que ya lleva año y medio, voy a estrenar con todas vosotras y vosotros, es decir, una novedad. Así que gracias y un abrazo. Nos vemos el jueves. Chao.